Cristina, llevamos muchos años y muchas COPs a nuestras espaldas y cuando veo el lema de este año, tiempo de actuar, te da rabia, porque en el fondo hemos perdido una década prácticamente al completo. Los científicos nos mandan mensajes de alarma muy contundentes. Estamos a tiempo, pero la realidad es que la ventana se está acortando. Tenemos que hacer muchísimas cosas en muy poco tiempo y cambiar completamente nuestros estilos de vida para preservar la calidad de vida de nuestros hijos y la nuestra propia en el tiempo por venir. Y además sabemos que cada día que pasa eso significa un coste mayor, un coste en términos sociales, de riesgo, de problemas para los ciudadanos de las zonas más vulnerables del planeta. El coste económico está aumentando con el retraso que ya hemos venido acumulando y por eso creo que es muy importante, como se está haciendo, poner el énfasis en que cuanto antes actuemos también tendremos menos dolor, menos sufrimiento y menos peligros que acechan a la parte más vulnerable de la humanidad. Y podremos identificar oportunidades, porque muchas veces se nos olvida que algo que dice el profesor Nicholas Stern muy a menudo, y es que la transformación de nuestro modelo urbano, de nuestro modelo energético, de nuestro modelo alimentario, hay muchísimas oportunidades de innovación tecnológica, de innovación empresarial, de calidad de vida, de edificación, de empleo, y cuando uno lo puede trabajar con más tiempo, tiene más capacidad de fortalecer y aprovechar todas esas oportunidades para bien, que no cuando viene de manera acelerada, sobrevenida, sin margen para reaccionar y construir alternativas, y por tanto nos quedamos con esa resignación y esa dificultad para poder paliar los daños, los costes, como dices. Efectivamente, y además esa resignación es una enorme amenaza para la respuesta colectiva, porque si la gente cree que ya es demasiado tarde, piensa que no vale la pena hacer cambios en sus vidas. Así que creo que una labor fundamental desde la cumbre es la de hacer ver las mejores prácticas que ya existen, la capacidad de creación de empleo en muchos sectores, los beneficios para la salud, todo lo que pueda compensar la tendencia, sin duda justificada, a creer que ya esto ha ido tan lejos en cuanto a transformación de los equilibrios del planeta que va a ser difícil evitarlo. Sabemos que lo único que podemos es reducir el impacto futuro, pero que muchas cosas ya nos obligarán a una adaptación. Pero ahí todo el esfuerzo que se haga de comunicación y de pedagogía es imprescindible. Es que es una fórmula un poco peligrosa de hacer la pregunta, porque esa manera, es demasiado tarde, nos da una solución binaria que tampoco es verdad. Sabemos que el riesgo al que nos hemos comprometido como riesgo máximo es un incremento de la temperatura de 1,5 grados, como mucho 2 grados, con respecto a la era preindustrial. Y si hay una diferencia notable entre no incremento 1,5, entre 1,5 y 2, también lo hay entre 2 y 3. Evidentemente tenemos que trabajar a tope para poder garantizar que se quede entre 1,5 y 2 y no más. Pero nunca es tarde para actuar, siempre necesitamos actuar y cuanto antes lo hagamos, como dices, mucho mejor. Sin angustia, pero sin pausa. Hay tantas amenazas, desde el punto de vista más íntimo, la primera que salta a la vista es la calidad de vida, la calidad del aire que respiramos, los efectos sobre la salud, los peligros de cambios bruscos que acaban generando inseguridad física por inundaciones, por sequías prolongadas que ponen de manifiesto que puede haber peligro en la seguridad alimentaria, que pueden provocar la desesperación de mucha gente, por tanto situaciones complicadas de conflicto o de grandes migraciones. Pero hay otras amenazas mucho más complicadas también desde el punto de vista económico y de asentamientos humanos. Hay una tendencia a creer que la prosperidad está ahí, que siempre se va a mantener, y no, se puede destruir prosperidad. Pensemos en España. España es un país enormemente vacío en el gran círculo interior, concentrada su población en el círculo del Donuts en Madrid y si no en todo el litoral. ¿Y qué ocurre con una economía que depende del litoral en gran medida, depende del turismo, depende de la pesca, depende del mar?
y una zona interior que ve cómo se va abandonando por una falta de puesta en valor de la capacidad, del valor que tienen los servicios ecosistémicos y la población que la habita. Yo creo que el hecho de pensar de una manera mucho más transversal cómo puede proyectarse las condiciones climáticas en los años por venir y de qué manera podemos reducir esos riesgos nos ayuda a identificar las oportunidades de las que hablábamos antes, y lo más tonto que podríamos hacer es no querer ver, que nos dé miedo el identificar los riesgos. A mí me parece que pensar en riesgos y amenazas es importante para superar esa fase del miedo y poder trabajar en las alternativas. ¿No te parece a ti? Sí, hay que cambiar de perspectiva, hay que cambiar de paradigma. Por ejemplo, en una de las grandes amenazas que tiene nuestro país, que es la disponibilidad de agua. En España durante mucho tiempo la política del agua ha consistido en hacer grandes infraestructuras para almacenar y para transportar agua de un lugar a otro. Bueno, ahora mismo cuanto menos llueva, menos justificadas están esas infraestructuras y mucho más necesario es cambiar el enfoque de la política del agua hacia una mejor gestión, hacia un control no solo de la cantidad, sino también de la calidad, porque en la medida que podamos reutilizar agua bien tratada, estamos dando satisfacción a necesidades en muchos sectores. Yo creo que lo importante es que aprovechemos todo el conocimiento científico que existe y donde España además está en primera línea en muchas de las amenazas a las que nos estamos refiriendo, por ejemplo, en relación con las amenazas en el litoral, con lo que tiene que ver con la evolución de la costa, que aprovechemos todo ese conocimiento para que en efecto las amenazas se transformen en oportunidades, pero seamos capaces de diagnosticarlas bien, con toda seriedad. Y ahí es donde tenemos que pedir, por supuesto, un esfuerzo de comprensión en sectores donde durante mucho tiempo ha habido una inercia, por ejemplo, volviendo al caso del agua, de pensar que el agua es un bien infinito, que siempre va a haber agua que cae del cielo, que siempre va a haber agua que va por los ríos. Bueno, tenemos imágenes que se están viendo estos días de lagos que han desaparecido y de cuencas de río que hoy día son desiertos. Así que no se trata de asustar, se trata de reconocer esas amenazas y se trata de aprovechar al máximo la extraordinaria capacidad que tiene nuestro país en cuanto al avance científico, tecnológico y en cuanto al compromiso empresarial, que afortunadamente cada vez es mayor. Agua e incendios, tienes toda la razón, porque agua es quizá uno de los elementos más importantes para la vida, e incluso aunque al final del año llueva lo mismo, si se distribuye de manera diferente y nos encontramos con grandes sequías o con lluvias torrenciales inmediatamente después, el problema es inmenso y estamos experimentando ya, lo estamos viendo, que vivimos en un planeta finito, donde los recursos son finitos, donde aquello de que me provean a demanda todo lo que necesito no es real, es una fantasía que no podemos cumplir. Y la otra gran preocupación son los incendios. Vemos cómo esos incendios enormemente agresivos que aparecen en la península ibérica y en general en las zonas con clima de transición, Australia, California, destruyen las Islas tanto, Canarias. Las Islas Canarias. Las temporadas se alargan y es pérdida de biodiversidad, pero también es vulnerabilidad de presente y de futuro para el tiempo por venir. Me parece que tenemos que ver ahí cómo en los incendios esto. tenemos mucho por hacer en algo que comenzamos a intentar hace mucho tiempo pero no se ha desarrollado suficientemente, que es el uso energético de la biomasa forestal residual, es decir, mantener los bosques con menos riesgo y al mismo tiempo tener energía renovable. De esto sabes mucho porque llevas muchísimos años trabajando en ello, insistiendo en que una agenda socialdemócrata moderna que piense en la gente y ponga a las personas en el centro de la actuación no puede obviar cuáles son las condiciones de contorno, las condiciones ambientales, que el medio ambiente también es una expresión de riqueza en la que hay que asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios
y una distribución equitativa de los costes que supone su destrucción, por tanto una fiscalidad que nos muestre qué es valor y qué es desvalor, una capacidad redistributiva para invertir en la protección de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de nuestro capital natural, pero también ahora en algo de lo que yo creo que nos podemos sentir orgullosos, ese énfasis en las políticas sociales, solidarias, en la creación de oportunidades, no solamente como consecuencia de cambios tan importantes en los modelos de empleo y en los sectores de producción, sino también para consumidores vulnerables que no pueden incorporar y digerir en un plazo de tiempo tan corto unos cambios tan importantes. Yo creo que quizás es nuestra gran seña de identidad, el combinar una agenda transformadora con una preocupación, un acompañamiento, una solidaridad permanente dentro y fuera de nuestras fronteras para con los más vulnerables. De hecho, el socialismo se identifica sobre todo con la lucha contra toda forma de desigualdad y contra toda forma de injusticia. Y podemos hablar claramente de injusticia climática, puesto que los países más pobres, aquellos que apenas han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pensemos en África, por ejemplo, el continente africano, son los lugares del mundo donde están siendo más dramáticas las consecuencias del cambio climático. Luego hay un desafío ético que para los socialistas significa que tenemos que combatir con todos nuestros esfuerzos para que cualquier ciudadano, nazca donde nazca, hoy, mañana o pasado mañana, tenga exactamente el mismo derecho a acceder a suficiente agua potable, a no sufrir desastres que llamamos naturales, pero que son consecuencia del cambio climático, a tener acceso a una energía que no sea contaminante. Tenemos que preservar derechos para preservar la igualdad. Y es verdad que en el caso del Partido Socialista, en estos momentos, en nuestro marco de referencia de las resoluciones del Congreso Federal, de donde salió la dirección de Pedro Sánchez, ya incorporamos la sostenibilidad ecológica para un Congreso justo, seguro y duradero, todos los ciudadanos. Forma parte de nuestro ideario y ahora tenemos una Comisión Europea donde los socialistas europeos han presionado y mucho para que el gran compromiso de entrada de la nueva comisaria y de toda la Comisión sea la lucha contra el cambio climático, sea el programa para crear empleos ligados al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de la Agenda de Naciones Unidas, que es lo que pone en contexto las interrelaciones entre todos los problemas sociales, ambientales y económicos. Una agenda transversal, un Green New Deal que de verdad nos permita contar con la prosperidad de todos, una prosperidad inclusiva dentro de los límites ambientales. A mí me parece que es un elemento de orgullo que, gracias a la presidencia del partido, a un secretario general convencido y a la generalización y apropiación de esos valores por parte no solamente de los dirigentes, sino de la militancia y de los jóvenes de nuestro país, es enormemente prometedor y enormemente movilizador. Recordemos solo que el mundo ha ido avanzando casi siempre con movimientos sociales que se han adelantado a los partidos políticos. El feminismo fue sobre todo un esfuerzo de las organizaciones feministas y luego fue incluido dentro de los idearios, por ejemplo, del socialismo. Los ecologistas nos han llevado a la delantera y nos han marcado el camino y creo que hay que reconocerlo. Con razón, argumentación y hechos es muy difícil no hacer visible hasta qué punto es fundamental trabajar la agenda climática. No hay nada más peligroso que un talibán de lo irracional, de alguien que no quiere entender porque se niega a entender. Pero es verdad también que es una realidad complicada, que hace falta acercarla, desmenuzarla, que se pueda sentir de una manera clara, obvia, suficientemente sólida
para que aquellos que tienen dudas o aquellos que tienen miedo porque no saben qué significa transformar de una forma tan importante nuestra realidad y cómo les puede afectar, no sientan miedo. Por eso yo creo que el papel de las instituciones es fundamental, explicar bien las cosas, dejar los datos para poder generar una capacidad crítica por parte de cualquier ciudadano, por parte de cualquier actor social, pero al mismo tiempo también entender cuál es el papel del Estado en todo esto, que es determinante. Nos ha costado muchas décadas, siglos, entender que el Estado tiene una función esencial que cumplir, que es facilitar, ajustar, acompañar en los momentos difíciles a aquellos que lo necesitan. Si no, es muy difícil luchar contra la inercia y el miedo, es enormemente peligroso. Así que yo diría más información, más explicación, mejor, más clara y más capacidad de generar confianza. Nadie puede sentirse solo ante un desafío tan grande como este. Tiene que sentir que una sociedad solidaria, una sociedad moderna, debe velar porque a todos nos vaya razonablemente bien en un momento tan complicado como este. Y en esa batalla son fundamentales los medios de comunicación. Yo reconozco que estoy muy satisfecha de cómo estos días los medios de comunicación también de nuestro país se han implicado y se están implicando en trasladar muchísima información y de mucha calidad. Creo que esto es una línea que no debería terminar cuando se cierre la cumbre, sino que tenemos que intentar que desde los medios de comunicación se ayude a las instituciones públicas, se ayude a la comunidad científica, porque el negacionismo es un enorme riesgo que va asociado además a otros negacionismos. Están coincidiendo quienes están en contra del pleno empoderamiento de la mujer, de la igualdad entre hombre y mujer, con quienes niegan el cambio climático, y no es casual. Quiero decir que ahí hay un rechazo a cuestiones que creíamos como sociedad que habíamos superado ya y que sin embargo están ahí, y hay que combatirlas, como tú muy bien dices, con las buenas prácticas, con los ejemplos de referencia y con mucha información y mucha participación de la sociedad. Estamos hablando de educación reglada, pero también de educación social, de capacidad de la sociedad para reaccionar, entender y tener criterio propio y por tanto no ser objeto de comportamientos o de explicaciones un poco demagógicas. Los medios de comunicación, los docentes, pero también todos aquellos que de algún modo podemos ayudar a generar una sociedad educada, capaz de acompañar, pensar, de sentir que hay cosas con las que no está dispuesto a transar y hay otras por las que merece la pena dar la batalla. La verdad es que poder celebrar esta conferencia en Madrid es algo de lo que nos debemos sentir enormemente orgullosos como país y como gobierno, que tuvo el arrojo de mostrar públicamente hasta qué punto los problemas globales requieren respuestas globales y que cuando un país atraviesa una dificultad tan relevante, tan importante, tan prioritaria desde el punto de vista de su sociedad, como lo estaba haciendo Chile, tenemos que mostrar la capacidad de los demás de facilitar el mantenimiento de ese liderazgo, asegurar que el trabajo en torno al Acuerdo de París no quedaba aparcado y en un momento tan difícil en el que algunos que se consideran líderes se les ha olvidado la trascendencia del multilateralismo, de trabajar juntos para resolver los problemas y han vuelto a ese enfoque localista, individualista y de regate corto. Pero esto, que en principio es algo de lo que, como digo, nos debemos sentir orgullosos, todavía tiene mucho que trabajar en estos días de conferencia del clima en Madrid. Es un eslabón más en una cadena que durará mucho tiempo. No hay conferencias milagro donde de repente se resuelva todo lo que tenemos que abordar, porque se trata de transformaciones muy profundas de nuestro modelo económico, de nuestro modelo social, el modo en el que producimos y consumimos, el modo en el que están resueltas las grandes cadenas de valor globales. Pero sí es verdad que debe hacer honor al eslogan que eligieron los chilenos: es tiempo de actuar, es tiempo de profundizar y consolidar las medidas que se han ido tomando, es tiempo de completar algunos de los desarrollos que faltaban del Acuerdo de París y es tiempo de preparar un incremento importantísimo de la contribución de los distintos países al esfuerzo global de reducción de emisiones. A mí me dejó enormemente sobrecogida
el hecho de que en el informe anual del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente sobre la diferencia que existe entre el objetivo que nos hemos marcado y las contribuciones, se detecte una tendencia a que ese diferencial aumente. Cada año estamos más lejos de aquello que prometimos que íbamos a hacer, por tanto cada año lo hacemos más difícil. Esto no es tolerable, tenemos que recortar ese diferencial. Por eso el consolidar la capacidad de contribuir en mayor medida a los esfuerzos globales de reducción de emisiones es clave y no ocurre solo. Madrid debe preparar lo que tiene que ocurrir a partir del año que viene. Estando de acuerdo con todo lo que estás diciendo, a mí me gustaría que se recordara esta cumbre del clima en Madrid como el momento en el que fue claro y diáfano para la enorme mayoría de la opinión pública que el colapso ambiental es la otra cara de la moneda del colapso social y de que nuestras sociedades se están enfrentando a riesgos también desde el punto de vista de la estabilidad política, de la estabilidad institucional, que tienen mucho que ver con un malestar ciudadano que va muy asociado en demasiados lugares a los problemas que genera el cambio climático. Así que si Madrid fuera de verdad el punto de partida de esa transición justa, de esa incorporación de la preocupación por los más vulnerables y por el futuro de la democracia a nivel mundial, sería un resultado ya muy importante. Y quiero aprovechar para dar las gracias, por supuesto, a nuestro gobierno, en ti representado ahora, pero también a tantas y tantas personas anónimas que han hecho posible esto, que han trabajado muchísimas horas. Gracias a todos porque han hecho posible algo que parecía completamente imposible. Y la política es eso, la política es que sucedan las cosas que tienen que suceder. Yo creo que la sociedad se ha volcado, pero eso es gracias a muchos esfuerzos mantenidos en el tiempo, a gente que durante mucho tiempo intentó explicar para que todo el mundo entendiera por qué esta era una agenda importante y sin duda en el top de las personas que han dedicado su vida a transmitir, a intentar hacer pedagogía colectiva, a intentar cambiar las cosas, estás tú, Cristina, y para todos nosotros es un gran orgullo que eso haya sido así. Tuve muy buen apoyo en personas como tú, Teresa, muchas gracias. Gracias, Cristina.